Muy bien, entonces lo que vamos a ver hoy es una cuestión que podemos dividir en dos partes. Una es el concepto de lo que llamamos economía colaborativa y otro, una herramienta en particular que es el crowdfunding. Vamos a ver las distintas aplicaciones, o lo que podríamos llamar así, el nacimiento de un producto financiero con distintos propósitos y simultáneamente vamos a ir viendo cómo esto va migrando y adaptándose a otras necesidades, ¿no? Yo sé que ese es parte del desafío. Somos, como vamos a ver, y creo que no vamos a tener grandes diferencias en esto, usuarios de servicios. Es una economía, como decíamos, una economía que ha ido migrando de una manera casi irreversible a una mayor incorporación de servicios eh, en los consumos de cada uno de nosotros. También, consecuentemente y lógicamente, muchos de esos servicios son producto de un cambio cultural y tecnológico profundísimo que, que da lugar a esta demanda o a esta aparición de servicios. En algunos casos es una sustitución de servicios ya existentes y en otros casos es una profundización de servicios ya existentes que se masifican. Algunos podrían usar la palabra incluso se democratizan eh, a través de mecanismos de difusión más amplia y con mayor penetración y llegada a cada uno de nosotros. En algunos casos para bien, en otros casos para mal, ¿no? Como todo, cada uno puede tener su opinión al respecto. En esta idea, a ver si estamos ahí, de lo que llamamos economía colaborativa o participativa, lo que estamos hablando es de esquemas donde, a ver si ponemos ahí está mejor, esquemas donde se vinculan proveedores de bienes y servicios con consumidores y usuarios de la mano de la tecnología. Es algo que se llama esquemas de persona a persona, ¿no? P2P, ¿no? Eh, o de empresas, o entre empresas, también business to business, pueden ser distintos esquemas donde se utiliza la tecnología fundamentalmente con este propósito, vinculación. Es decir, no estamos pensando en los mecanismos tradicionales de contratación de servicios o de compra o adquisición de bienes, ¿sí? Sino que esto corre a través, fundamentalmente, de plataformas digitales, ¿no? Vamos a ver qué implicancias tiene. Vamos a ver un poquito más amplio. Como decimos, nos basamos en modelos de producción. El rol del consumo, nosotros lo mencionábamos en el primer encuentro cuando hablábamos del tema de inclusión y educación financiera. El rol del consumo es un rol ya superador a lo que uno entendería, y los estudiantes quizás seguramente ustedes recordarán esa famosa pirámide de Maslow, ¿no? La famosa jerarquía de las necesidades de cada uno de nosotros, de los individuos que uno puede traducir también en el tema de los hogares, ¿no? De las necesidades más básicas a las necesidades de autorrealización. Seguramente, en esos esquemas, determinadas cuestiones, hace quizás 50 años, que o no existían los productos o no tenían la relevancia social que hoy tienen. Por lo tanto, hoy, cuando uno dice, está claro que alimentarme es una necesidad básica que es impostergable, la vivienda, la higiene, el cuidado personal, etcétera. Bueno, eso sí, pero simultáneamente van apareciendo, fundamentalmente, como decimos, servicios que también empiezan a integrar esa canasta de gasto de cada uno de nosotros y que forman parte de algo difícil de desprenderse. ¿Sí? Uno podrá ir tratando de regular cuánto quiere gastar, hasta dónde quiere llegar, qué tipo de vinculación a través de redes sociales o de plataformas digitales quiere tener, pero es un dato de la realidad que hay también una modificación en esa lógica, y uno dice, comparemos la pirámide de Maslow de 1950, creo que es del 47, la primera publicación que hace Maslow, con esa misma pirámide hoy, podrán encontrar estas cuestiones,
Y ahí van a darse cuenta que empiezan a, cuestiones que estaban, no sé, en el cuarto o quinto lugar, empiezan a aparecer ya en el segundo rango de necesidades que no son fácilmente postergables o evitables, entre comillas. Como decimos, entonces, hay una intermediación, como decíamos, entre personas o entre empresas, ¿sí? El 2 es un tú, de puede ser, ya digo, con distintos propósitos, ahora vamos a ver cuáles pueden ser. Utilizamos la tecnología o se utiliza la tecnología, ¿sí? La tecnología en sí, acá hay un dato interesante, la tecnología es vinculante, o es la que presenta la oferta, ¿sí? O la que puede convocar al consumo, ¿sí? Pero en sí no es, en muchos casos, la prestadora indispensable del servicio, ¿sí? Como decimos entonces, estas serían las finalidades. Y fijémonos en un dato, que es la cuestión del fin de lucro, ¿m? Del fin de lucro y de la existencia también de la contraprestación monetaria o no entre las partes. Ahora vamos a ver en particular esta cuestión, ¿sí? Así que estamos en un esquema donde uno puede decir, siguen estando vigentes las reglas de la economía, pero la intervención de la tecnología no es neutra, ¿sí? Es un vector que atraviesa estas cuestiones de una manera diferente. También conocida así como gig economy, modelos de consumo y prestación de servicios. ¿Cómo decimos? Bueno, a veces con este patrón, ¿sí? Entre las partes, ¿sí? Los extremos, ¿quiénes están las puntas? ¿Quiénes están las puntas? Estamos repasando esta idea. Fijémonos en esta cuestión, ¿no? Necesidades del usuario que demanda y se adapta a sus preferencias. Es un camino de ida y vuelta, como decimos. Hay productos o servicios que quizás el usuario no le resultan indispensables, pero sin embargo empieza a incorporar en sus preferencias, ¿sí? Y en sus necesidades, bueno, y a partir de ahí, obviamente, esta cuestión empieza a cobrar un volumen muy significativo. Hay una contraprestación y hay ánimo de lucro. No siempre, habitualmente, ¿no? Pero uno conoce, vamos a ver, fundamentalmente esta temática a través de digamos, las plataformas más conocidas. Las que utilizamos, por ejemplo, para el transporte, por ejemplo, para la búsqueda de alojamiento. Vamos a decir los nombres porque no hay ningún problema en hacerlo. Como decimos, volvemos sobre esto, esta idea de que el consumo es un factor determinante. Yo voy a mencionar ahora un libro de un filósofo que ya falleció, polaco, Zygmunt Bauman, donde dice, pasamos de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Y simultáneamente a esto, uno podría decir que pasamos de una sociedad de usuarios también a una sociedad donde ya no es indispensable o no consideramos determinante ser propietario de los bienes que queremos utilizar, ¿sí? Ahí vamos a hacer una pequeña pausa y pregunta. ¿M? Pausa y pregunta. Este libro, Vida de Consumo, de Bauman, es un libro, como muchos de los que hizo Bauman, que es el concepto de la sociedad líquida. Eh, yo siempre creo que uno tiene que ir entendiendo qué ocurre en el mundo, en particular estamos pensando en el mundo de las finanzas, sin perder de vista, o al contrario, incorporando las finanzas en un contexto, ¿no? Siempre en un contexto. Uno está hablando de un cambio profundo, en este caso asociado a la tecnología, pero está bueno entender, ya digo, estas temáticas y estos cambios en el marco de una visión general de la sociedad. Bauman es un aporte, a mi criterio, de los más relevantes. Entonces, decimos, sociedad de usuarios, consumo como dato determinante, ¿no? Como dato central, mecanismos impulsados por la tecnología
para promover, estimular, y cuando digo estimular, significa no solamente eh, adquirir, contratar, sino ya casi optar, en muchos casos de una forma muy potente, en este esquema de modalidad y abandonar los esquemas tradicionales. Van desde el comercio de indumentaria a los servicios financieros. Esto lo vieron seguramente con Martín Zavala la semana pasada. Espero que haya sido un encuentro, por lo que entiendo, ha sido satisfactorio para ustedes. Ustedes están en el primer renglón, seguramente, ¿no? En esta moda instalada de ponerle nombres a las categorías de la sociedad en cuanto a la edad y asociarle también una serie de características. Si queremos llamar así, esas características pueden ser cualidades o defectos, ¿sí? Eso no quiero ser provocador. No quiero decir que los jóvenes son más inteligentes que los mayores, ¿sí? Ni viceversa. Pero evidentemente estamos, es decir, siendo capaces de encontrar características diferenciadoras entre los distintos segmentos etarios de una sociedad. Entonces, estos son los principales usuarios de estas plataformas, de la tecnología en general. En algunos casos, porque los mayores no se adaptan, ¿sí? Mantienen en algún grado preferencias, preferencias que se van acotando, esto lo hablábamos también en el tema de la inclusión financiera, ¿no? Decir, bueno, yo quisiera seguir manejándome en efectivo, pero encuentro o bien trabas para moverme en efectivo, o bien, en el mejor de los casos, estímulos para dejar el efectivo y empezar a optar por utilizar dinero de carácter digital, si queremos llamar así, ¿no? Pero el foco principal, ¿sí? El foco principal, los destinatarios de estas cuestiones son más naturalmente, como decimos, millennials y centennials. Está claro que uno no puede tener una casa en cada lugar del mundo, ¿no? En cada país. Entonces yo quiero viajar, no sé, a Estados Unidos o quiero viajar a España y me gustaría tener una casa en Barcelona para ir 5 días al año. Sí, pues ya se puede tener un tiempo compartido, podría decir alguno, ¿no? Y no es un producto necesariamente novedoso, sino hace muchos años que funciona, muchos años, décadas que funciona este esquema. Hay una cuestión de conciencia ambiental que la eficiencia en la utilización de los recursos es marcada como un atributo de estas plataformas, ¿sí? Y por qué no también una cuestión de obsolescencia programada. Los que tenemos, todos en general, seguramente tenemos un teléfono de la característica y marca que sea, sabemos que llega un momento que ese teléfono, como otros servicios, empiezan a ser anticuados, empiezan a no prestar nuevas, es decir, hay prestaciones que no están contempladas, hay actualizaciones de software que empiezan a desaparecer, hay repuestos que no se pueden garantizar, hay una lucha muy interesante en algunos países por comprometer y obligar a las empresas a ser capaces de garantizar, más allá de que el producto salga de la comercialización, sí al menos los repuestos para que uno pueda extender la vida útil real de muchos de los productos tecnológicos que ya digo, en un marco de una carrera permanente por lanzar productos nuevos, bueno, van tornando obsoletos en la práctica, no en la práctica más comercial que tecnológica, en el que uno después sigue hablando por teléfono, pero aparecen nuevas prestaciones y ya digo, esto torna no deseable quedarse con el producto viejo. Eh, Pregunto al grupo. En el punto X, cuando hablamos de poder o no poder ser o no querer ser propietario, en el proceso que entiendo vital de cada uno de ustedes, por la edad, seguramente hay un tema de independencia. Independencia, si queremos llamar física, dejar la casa de los padres, irse a vivir por su cuenta, en pareja, etcétera, como sea. Pero bueno, esta cuestión, para ustedes hoy, los que tienen esa idea o la han llevado adelante o la quieren llevar adelante,
El hecho de ir a un lugar a vivir es una cuestión aspiracional, es una cuestión eh, de indiferencia, es una cuestión mucho más práctica, de decir, sí, alquilamos un departamento en tal lugar, pero la verdad no tengo ningún problema porque de esta manera me dan más flexibilidad para el día de mañana mudarme a otra cosa y no tengo que desinvertir, vender, volver a comprar, etcétera, tomarme todo ese trabajo. Otro va a decir, la verdad, me resulta, ni lo pienso porque me resulta absolutamente inaccesible. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Yo diría que a esta edad me parece inaccesible ser propietaria. A ver, de vuelta, perdón. Que yo diría que a esta edad me parece inaccesible ser propietaria, entonces alquilo. Ujú. Pero ¿Vos pensás no, que a no, medida que seas más grande vas a tener más posibilidades? ¿O cambiaría claro. la pregunta? ¿Vos pensás que vas a tener interés en ser propietaria? ¿O te va a resultar, vas a preferir utilizar el dinero con otros fines y no quedar anclada a una propiedad? Y Pregunta, no, no, depende. sin trampas. No, El- yo creo que voy a querer ser propietaria, ¿no? Ujú, Lo normal, lo común de la gente, de la sociedad. ujú. Seguramente mis padres y tus padres, si son, mis padres fueron, pero es decir, una de las primeras eran inmigrantes y como dato adicional, la primera cuestión era tener una casa propia, ¿no? Es muy latino, ¿no? El tema de la vivienda, del ladrillo. Eh, Uno lo puede seguir viendo en lo que las comunidades italianas y españolas y los países, cuando uno ve cómo invierten sus ahorros, aunque nosotros nos cueste creerlo, pensar en una segunda vivienda cuando no tenemos la primera, ¿no? Es empezar a pensar en la segunda cuando no hay uno. eh, Forma una parte, tiene es un rol significativo en las personas mayores eh, que cuentan en sus ahorros con más de una propiedad, ¿sí? Generalmente dos, no es que sean mansiones, ¿no? Podemos hablar de unidades pequeñas, pero es un producto de deseo y un producto de asociado a una idea de seguridad o lo que sea. Yo lo veo como una idea de inversión eso, cuando adquieren una segunda propiedad, porque por ahí no pierde tanto valor el dinero como si lo tuvieras guardado bajo el colchón. Ajá, Eh, para mí es una idea. Obviamente que cada día es más difícil tener algo propio, pero bueno, uno siempre tiende a tener algo propio porque es como tener una posición y, por ejemplo, vos te quedas sin trabajo, por lo menos tenés una casa donde estar. Vos ajá, alquilás y de repente te encontrás en la nada, ujú. porque bueno, y tener algo propio yo creo que te da un poquito de estabilidad económica, ¿no? Económica. Bien. Vos ahí mezclaste, metiste en el medio una palabra que es un poco lo que pretendía escuchar, pero no es que no. Que es la palabra aspiración, ¿no? Es decir, el consumo tiene un rol aspiracional, es una señal también, ¿no? Es decir, una marca es Sí, una señal, ser propietario es una señal, vivir en un determinado lugar es una señal, ir a un colegio privado o mandar los hijos es aspiracional, también son señales sociales que le permiten a uno ir encontrándose integrando, si queremos llamar así, una tribu determinada, ¿no? La tribu de los iPhone, ponele, mi primer iPhone y creo el último. Pero, digo, esas cuestiones van es decir, lo que trato de decir es que más allá de que uno pueda acercarse al concepto de la economía colaborativa, uno dice, bueno, bárbaro, terminó la clase, muchas gracias, y nos vamos, y nos enteramos algo más que no conocíamos, yendo específicamente a la cuestión de formación educativa, ya no solo mirándonos a nosotros mismos como estudiantes, sino también como profesionales,
es ir comprendiendo en este mundo también cómo se hacen los negocios, ¿no? O cómo se diseñan las estrategias de negocio, en qué tipo de plataformas pueden correr, cuáles, no quiere decir que todas sean exitosas, por supuesto, porque en ese mundo de los negocios es donde nosotros nos vamos a insertar profesionalmente, en mayor o menor medida, ¿no? Es decir, nos veremos más tentados a hacerlos o más interesados en ir enfocándonos por ahí, eh, y en otros casos no, pero me parece que en un esquema también donde hay una cantidad de graduados y de profesionales importante, como es el caso de económicas, donde hay competencia de otras profesiones también que se involucran en el ámbito, por ejemplo, de la gestión de empresas, el rol y la comprensión de esto es fundamental, pero no quiero ir spoileando un video que voy a ver con ustedes cuando terminemos. Vamos a dedicarle un espacio a un par de videos que sean por lo menos de cierre. No sé si cómicos, pero al menos no son de chistes, pero van a ser, creo que, ejemplificadores de algunos temas. En el chat, eh, Rocío dice, yo creo que es una cuestión de no querer ser propietarios, volvemos a lo mismo, porque hoy en día las preferencias son diferentes, como por ejemplo viajar de los jóvenes, o sea, algunos básicamente centennials o Z, generación Z, no sé, Rocío, ¿en cuál categoría estás, estás integrada? ¿No? Eh, ese es uno de los mensajes, creo que tenía otro por acá, pero se me perdió. Bien. Entonces, esta idea de, finalmente, hay una cantidad de recursos limitada, como siempre, eso no cambia, y en ese mundo de los recursos limitados, uno va optando, ¿no? Va optando y va priorizando o jerarquizando, en algunos casos se va resignando, si queremos llamar así, si vos querés ser y no llegás. ¿Verdad? Si vos querés ser propietario y no hay, evidentemente, en Argentina, no hay crédito, un crédito masivo, accesible, factible para ser propietario de una vivienda, bueno, pues tendrás que seguir alquilando o seguirás viviendo con tus padres más tiempo o te las ingeniarás de alguna manera como para asegurarte un techo, ¿no? Como decía Ivana, como un dato claramente para, no menor, sigue siendo importante. Muy bien. Primer tramo del debate avanzando. Ahora, como decíamos al principio, está la idea de entender estos nuevos negocios, ¿sí? Porque nosotros, como decíamos, explicamos muchas veces y decimos, bueno, un negocio o un proyecto comienza con una serie de inversiones y esas inversiones tenían una característica en gran medida, que eran tangibles y hoy parece que no son tan tangibles. ¿Sí? Cada vez hay más negocios donde este factor de ser, de contar con activos tangibles, los puedo palpar, los puedo tocar o olfatear, no está. Paralelamente, las inversiones hay que financiarlas, ¿sí? La pregunta es quién. ¿Quién y cómo se financian esas inversiones? Porque es un negocio donde hay inversiones y es un negocio donde si se invierte hay que financiarlo. De nuevo, esa regla financiera no desaparece. Las tres decisiones financieras básicas están disponibles, ¿sí? Y se cumplen como la ley de gravedad. No hay otra cosa. Cuando hay ingresos o contraprestaciones a cambio de esos servicios, ¿a quién van a parar ese dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se reparte? ¿Va todo a parar, sí, entre las partes o hay alguien que se queda con una porción de ese ingreso? Esquemas de cooperativismo u otros modos de organización, ¿sí? Otros modos de organización. Pareciera no haber tantos, ¿no? Pareciera donde, en definitiva, lo que estamos discutiendo pareciera que es el esquema viejo de la propiedad, ¿no? Es decir, que es una propiedad en manos del Estado, una propiedad privada, donde yo tengo la facultad de hacer, dentro de los límites razonables, lo que quiera con ella porque es mía. O estamos pensando en otros modelos, quizás podemos llamar más difusos,
más difusos. Porque es un factor importante y que hace no solamente a la tenencia, ¿sí? A la propiedad, sino también al modo de organizarlo y al modo de gestionarlo, ¿sí? El modo de gestionar esos negocios. Acá algunos nombres, muy pocos de una larguísima lista de organizaciones, empresas, podemos llamarlas empresas, ¿sí? Estaríamos tentados a llamarlas empresas, organizaciones preparadas, apoyadas en plataformas tecnológicas que juntan necesidades de usuarios con ¿con quién? Y bueno, ahí aparece el tema, ¿no? Hay distintos rubros, lo que decían seguramente la clase pasada, las verticales, ¿no? Las distintas ramas en donde corren estos negocios, Uber y plataformas vinculadas al transporte, ¿sí? Con distintas visiones seguramente eh, de el valor aportado por esto, las ventajas, que creo son en gran medida el factor determinante a la hora de la elección, ¿no? En la elección de decir, bueno, me tomo un taxi o me tomo un Uber o un Lyft o lo que fuere, ¿sí? O un Cabify o lo que la empresa, no, ahí sí no voy a abundar tanto nombres porque ustedes los conocen tanto como yo. Busco un hotel, eh, o directamente entro en Airbnb y busco algún departamento o lo que fuere, una unidad habitacional, un espacio ubicado en determinado lugar con determinados servicios a cambio de un precio. Y en principio no voy ni a una agencia de turismo, ni si lo que tradicionalmente podía haber hecho yo, o hago cada tanto, de decir, me buscas un hotel, en vez de buscármelo yo, entrar a explorar a ver qué hay, deposito y obviamente sé que voy a tener un costo que voy a tener que pagarle a través seguramente de un mayor precio a una agencia de viajes para bueno, garantizarme un hotel bien ubicado en determinado lugar con las prestaciones que yo considero necesarias. Voy a hacer algunas reflexiones respecto, acá hay más, ¿no? Siguen apareciendo más cuestiones. Esto siempre está desactualizado, pero lo importante es que tenemos cuestiones vinculadas al consumo, cuestiones vinculadas a la educación, cuestiones vinculadas al conocimiento, cuestiones obviamente vinculadas a las finanzas, cuestiones vinculadas también, ahí está el tema de blockchain, eh, el tema vinculado, por ejemplo, no sé, organizaciones que se dedican a analizar cuestiones de transparencia de los gobiernos, es decir, hay muchos temas donde uno puede encontrar, seguramente lo que uno dice, ah, se me ocurrió tal cosa. Bueno, no digo que no quiero ser pesimista con esto, pero ya quizá hay alguien que lo pensó y lo puso en marcha, ¿sí? Lo puso en marcha. No sé si en los famosos garajes de Estados Unidos, donde se crearon todas las grandes empresas vinculadas a la tecnología, no sé si en un garage o en otro lugar, pero hay alguien que ya estuvo pensándolo. No, no es para perder las esperanzas en crear algo distinto, pero gran parte de las cosas están. Fijémonos que en las finanzas tenemos cuestiones vinculadas al financiamiento, vamos a ver cómo, el funding entre personas, a los medios de pago, seguros, ¿sí? Cuestiones de intercambio de monedas. Bueno, hay muchas cuestiones vinculadas a esto. Esta imagen nos plantea, y esto voy a hacer un poco retrospectivo, creo que estamos bien de tiempo, eh, vamos a lo que yo veo a la izquierda, ¿no? Una marcha de taxistas, esto es de la ciudad de Buenos Aires, donde repudian la llegada de Uber, ¿sí? Bueno, hoy en Buenos Aires está Uber, está Cabify, es decir, hay mecanismos donde los gobiernos no establecen, esto también pasa en el mundo financiero, reglas similares o las mismas reglas para servicios que uno entiende que son iguales, pero sin embargo no lo son, ¿no?
son muy semejantes y a la persona se sube, en principio, si todo sale bien, se sube a un auto que aparece de afuera particular o está ploteado, como pasa, por ejemplo, yo en España, y se subió en un determinado lugar y llega al destino sin ningún tipo de inconveniente, a lo sumo puede decir, está más limpio, está más moderno, no me habló el chofer, etcétera, cumplió. Y seguramente lo contrata por una cuestión de precio. Em, Estamos discutiendo esto en parte por dos razones, ¿no? ¿Por qué los taxistas pueden quejarse? Y no sé si habrá algún taxista o algún hijo de algún taxista o familiar y no se enoje por lo que voy a decir. Estamos yendo hacia un modelo donde quizás los autos el día de mañana se manejen solos, no mañana, ya hay experiencias de autos autónomos. Sí que no va a haber choferes que no sean ni propietarios ni empleados o como algunas veces le dice peones a los que no son propietarios y manejan los taxis. El otro día hablaba en Mar del Plata con un taxista y le preguntaba, para los que no habían nacido allá o no estaban todavía muy conscientes de todo lo que estaba pasando allá por la década de los 90 del siglo pasado, aparecieron en Mar del Plata los remises. El remis era un concepto que estaba asociado a un tipo de automóvil de alta gama para servicios especiales, como si fuera hoy el coloquio de idea, bueno, se moviliza la gente en un remise que los va a buscar al aeropuerto o al hotel y los traslada a los lugares donde se desarrolla la actividad, pero el resto del transporte a través de automóviles se canalizaba a través de taxis. Bueno, fue una gran discusión, la obtención de licencias de remis y lo que pensábamos que no iba a ser una convivencia pacífica, lo terminó siendo. Mejoró la prestación para el consumidor, para el usuario. O sea, vamos a tratar de mirarlo de esa perspectiva. Ahí no había plataformas tecnológicas ni nada por el estilo. Había un teléfono al cual llamar y el remis te venía a buscar. Con niveles de adhesión creciente, los remises se instalaron y compartieron el espacio con los taxis. Ahora aparecen las plataformas, ahí hay mayor nivel de resistencia. Uno puede decir por qué. Porque por un lado merma la cantidad de trabajo disponible, es una cuestión de que si hay mayor oferta, uno piensa que los precios tienen que bajar, por lo tanto, eh, los taxistas que tienen una serie de regulaciones, que controles con diferente frecuencia que los choferes, llaman así, de Uber, observan que sus ingresos disminuyen. ¿Cuánto valía una licencia de un taxi hará 10 años atrás o 20 años atrás? Uno podía pensar, muchos pensaban como un mecanismo, cuando pensamos en la segunda vivienda, decían, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, trataré de comprarme una licencia de taxi porque va a mantener su valor y me va a garantizar a mí un flujo diario de ingreso o mensual o como sea, a través de una participación en la recaudación si lo pongo a trabajar y yo me quedo en mi casa. Una idea. El otro día preguntaba a un taxista aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿cuál era el valor de una licencia hoy? Y me dijo, no lo tengo probado, pero no me sorprendería, que podía rondar entre los 2.000 y los 5.000 dólares. Si lo agarraban muy dormido al comprador, quizá le daba 5.000. Si lo agarraba muy despierto, le daba 2.500, 3.000 dólares. Es decir, casi una tendencia a cero en el valor de algo que en algún momento podía costar 60.000, 70.000 dólares. Momentos de exclusividad del taxi como medio de transporte. En España pregunté lo mismo. Digo, ¿cuánto vale hoy una licencia de un taxi? Me sorprendí en sentido opuesto, lo cual también marca las diferencias en las sociedades en cuanto a los negocios y cómo funcionan. Ya digo, ahí vos podés andar por la calle, el que ha conocido, no sé, una ciudad de España, Madrid, Barcelona, una ciudad grande donde haya importantes medios de transporte. Va a ver los autos ploteados. No es que te dicen sentate adelante para que no piensen que sos un pasajero. No, vas sentado atrás y viajas. Y me dicen entre 150 y 170.000 euros
vale una licencia de taxi, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Diferencias, diferencias. Los dos conviven y compiten entre sí. ¿Siempre son más bajos los precios de Uber? No siempre. Por ejemplo, uno viaja al aeropuerto y los taxistas tienen una tarifa fija, no importa cuántas vueltas te pasen por la ciudad de Madrid, 33 euros, de donde lo tomes. ¿Sí? La punta más lejana a 5 cuadras. Uber te cobra según la demanda y la oferta que hay de servicios. ¿Sí? Y puede ser que te salga más, o en algunos casos te puede salir menos. Pero no es una garantía siempre de que el servicio es necesariamente más económica. A lo que hay que agregarle, qué pasa si hay un accidente, contra quién voy, qué me va a cubrir, etcétera, etcétera, que no es un tema, por supuesto, para nada menor. Cambios en los hábitos de los consumidores, explotación y visualización de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de los usuarios del servicio que están recibiendo y aparición de nuevos modos de brindar ese servicio, pero con otro esquema. ¿Sí? Uber es el dueño de los taxis. ¿Es así? Airbnb es el dueño de todas las propiedades que yo puedo alquilar en el mundo, en lugares más insólitos, más allá del combate en los distintos países, porque la gente decide promover el uso de alquileres o propiedades con destinos, con fines turísticos, ¿no? Donde hay un turismo muy, muy significativo. Ocurre también aquí en Mar del Plata, una proporción claramente menor. Eh, esas cuestiones, ¿las regulaciones alcanzan a combatir esto o estamos en ante la presencia de un fenómeno difícil de revertir? Repartidores, ¿m? Entrega de comida o lo que sea, ¿no? Eh, a domicilio. Bueno, ahí también juegan un rol importante el tema de las modalidades de contratación en el artículo en el trabajo que tienen que presentar, hay una de las cuestiones que tiene que ver con la fiscalidad y con las regulaciones. Suena aburrido, pero es un dato no menor. Es decir, antes vos pedías una pizza en una pizzería que te la llevaba a tu casa, aparecía un señor con un auto y te la entregaba. Hoy llega en una moto con una identificación de pertenencia a una compañía de distribución de alimentos o lo que sea. ¿Mm? Bien, cambios, cambios. No me contestaron si Uber son los dueños de los autos. ¿Uber es propietario de los autos? ¿Uber es la dueña de los autos o no? No, no. ¿De algunos autos? ¿O la idea es que no sea dueño de los autos? Cuando ustedes se suben a un Uber, ¿piensan que es el señor Uber el dueño del auto o es el señor que va adelante? Que generalmente habla poco, porque tiene necesidad de hacer muchos viajes. Al principio fue eh, esta, digamos, la validación social también, no solamente para el lado de eh, los usuarios del servicio de transporte, sino también para quien prestaba el servicio, ¿sí? A través de estas plataformas, ¿sí? A través de estas plataformas que no son las propietarias, como decimos, no son las propietarias, es decir, no es una compraventa de autos, es un servicio de transporte, eh, era que las personas tenían un trabajo determinado, que no era oficial de choferes de Uber, y que complementaban sus ingresos a través de esto, ¿no? Como una tarea, un ingreso adicional. La realidad de hoy es que son, eh, en muchos casos, son personas que prestan servicio y trabajan 10, 12 horas o 14 horas por día, en eso, constituyendo su único o principal ingreso. Se invierte esta mirada, si queremos llamar así, de complementariedad del ingreso. Es decir, termino de trabajar, voy a mi casa, charlo con mi mujer y agarro el auto y voy a hacerme unas horas de Uber. Bueno, parece que no es tan así.
Estas empresas no tienen inversiones en los autos, tampoco Airbnb es el dueño de todos los inmuebles del mundo que se alquilan, es una obviedad. Eh, Hay distintos mecanismos de contratación, obviamente son trabajadores, es decir, para las plataformas son trabajadores autónomos que deben cumplir con una serie de requisitos menores a los que tienen, ya digo, los taxistas, que siguen estando muy enojados, pero pareciera que es una ola imparable, más allá de lo que uno podía pensar de la validez de las regulaciones o la eh, digamos, cuán positivas o cuán efectivas pueden ser las regulaciones para impedir algo que ya es un cambio de paradigma en el modo de brindar servicios. ¿Sí? Bueno, invierte en otras cosas, ¿sí? Y se financian fundamentalmente a través del mercado de capitales. De un mercado de capitales distinto, mucho más desarrollado, con mucho endeudamiento, con mucho endeudamiento, em, con esto como parte de la inteligencia artificial, con una ecuación que financieramente, si uno fuera demasiado convencional, no la alcanzaría a comprender. Lo que no quiere decir que no esté exenta de riesgos, ¿sí? Es decir, que a alguno le vaya mal, porque hay niveles de apalancamiento, es decir, de niveles de endeudamiento muy significativos y de flujos muy negativos, básicamente al inicio, ¿sí? Bueno, que tornan los niveles de endeudamiento muy relevantes. Dato, dato para tener presente. Es una cuestión basada en la realidad. El otro día estaba viendo unos chicos que son marplatenses, que están en Estados Unidos, en Silicon Valley, adolescentes, jóvenes, jóvenes, 22, 23 años, presentando un proyecto en una especie de colecta o recolección de fondos, postulando el proyecto para esto, vinculado a cómo, por ejemplo, vos tenés, decís, bueno, dame distintas alternativas de decoración, ¿m? O cómo puedo preparar este inmueble, cómo me lo imagino, cómo puedo hacer pequeñas modificaciones, y vos decís, todo, obviamente, en base a la tecnología. ¿Cómo podría amueblar? Yo sería un cliente básico porque soy eh, poco curioso y, y cómodo y utilitario, pero no digo que me gustaría tener un lugar que pueda estar mejor decorado, mejor amueblado de lo que está hoy. Bueno, es decir, van apareciendo distintas iniciativas y cada vez, digo, hay más personas interesadas en consumir ese tipo de servicios. ¿Sí? ¿Quién lo paga? Si se lo pagan las empresas que después tenés que ir a comprar los muebles, o vos tenés que pagar un canon o un importe, una tarifa por utilizar esa cuestión, es materia de discusión. Obviamente alguien la tiene que pagar. ¿Sí? De vuelta, fin de lucro está. ¿Se lleva la plata del chofer de Uber? No toda, obviamente una porción significativa se la lleva el señor Uber, como vamos a ver. El segundo punto creo que puede ser menos conocido, que es lo que se llama la faceta del financiamiento colaborativo. Vamos a ver cómo se origina, a qué se destina, el rol y el funcionamiento de las plataformas. Lo que llama el crowd, ¿no? Es decir, una idea de crowd de multitud, ¿sí? Funding, ¿no? Crowdfunding, un financiamiento colectivo colaborativo. Muchas personas aportando quizá pequeñas cantidades para llevar adelante un proyecto. ¿Cuáles son las plataformas? Es decir, yo saliera en las redes sociales, ¿no? Yo tengo un proyecto de educación financiera, el ABC de tu dinero. Digo, bueno, yo quiero juntar dinero porque quiero realizar talleres de educación financiera para adultos mayores en la ciudad de Mar del Plata. Bien. Y me voy a postular y voy a inundar las redes de esto. No lo sé hacer, es decir, no, sí, lo de la educación financiera sí, pero no sé cómo hacerlo, no tengo el ingenio suficiente para pensarlo, es decir, cómo llegar a las personas a las que les puede interesar aportar dinero para un propósito benéfico. ¿Sí? Puede ser un comedor barrial, puede ser lo que ustedes se lo ocurra, una
reformular un espacio para hacer una pequeña plaza en un barrio de la periferia de la ciudad. La cuestión, digamos, que más estimule la imaginación de ustedes y brinde un servicio, yo dice, tiene que haber un montón de gente interesada en hacer pequeños aportes, que siendo muchas las personas, me permita a mí juntar el dinero para llevar adelante este proyecto. Entre otras cosas, una, tienen que saber quién soy; dos, tienen que confiar que voy a hacer eso, ¿sí? No estoy, puede ser también, no sé, necesito juntar dinero para llevar a un hijo a operar a Estados Unidos y la operación vale $500.000 y tengo que juntar los $500.000. Eso es una colecta, pero no está lejana a la idea del financiamiento colectivo, porque no hay grandes aportantes en una colecta, ¿no? ¿Sí? Sí, son muchas personas que deciden colaborar y depositar y transferir a un CBU o depositar en una cuenta bancaria. La tecnología, las plataformas digitales. Estas son, ahí tengo más para comentar en un rápido repaso de este tema. Dos de las más conocidas, Kickstarter y Díame. Es decir, plataformas que se dedican a qué. Bueno, yo tengo esta idea, no me vienen a buscar a mí, sino que yo los voy a buscar a ellos y digo, hola Kickstarter, este es mi proyecto, estas son mis necesidades financieras, esto es lo que pienso brindar y necesito esta cantidad de dinero. Entonces, si el proyecto resulta así, pasa los filtros necesarios para ser ofrecido, lo que hacen las plataformas es publicitar, vamos a ir viendo, esta iniciativa, quién es el impulsor, ¿no? Pueden ser artistas, ¿no? Es decir, como dice aquí, en principio cuestiones de carácter solidario, filantrópicas, ¿sí? Eh, o artísticas, un cantante que cree que tiene un enorme futuro, pero no tiene cómo empezar. Puede ser un emprendedor de otro proyecto. Vamos a ver que esto que empieza a ser solidario, filantrópico, ¿sí? Empieza también necesariamente a convertirse en un mecanismo de financiamiento colectivo con propósitos de lucro para quien lo impulsa, no la plataforma, quien recurre a la plataforma. Como decimos, no es Nicolás González, no es el ABC de tu dinero, es otra. Es decir, ahora es esta plataforma la que está llevando adelante, acepta eh, poner a disposición de ellos sabrán cómo llegar a las personas que pueden estar interesadas, porque no creo que se lo muestren a todo el mundo, se lo van a mostrar a aquellos que de alguna manera han demostrado en el pasado, a través de otros proyectos que tienen características similares, estar interesados en esto. Se indica la cantidad de dinero, se establece un tiempo para recaudar el dinero. Es decir, no es que lo suben y dice, esperemos a juntarlo. No, dice, bueno, esto se tiene que recaudar en un plazo de 90 días o 120 días. Si no funciona así, el dinero se devuelve a quienes colaboraron o se pueden hacer adaptaciones al proyecto para, si uno dice, no llego al 100, pero llego al 80%, bueno, yo puedo decir, bueno, recorto actividades, pero el proyecto lo puedo dirigir a una cantidad de destinatarios menores. ¿Qué recibe el aportante? ¿Sí? ¿Qué recibe el aportante del dinero que lo canalizó a través de estas plataformas? Distintos tipos de recompensas, ¿sí? Distintos tipos de recompensas. Ahora vamos a ver. Como decimos, valoración del proyecto, es decir, lo que garantiza una plataforma de estos es que se dedica a validar la iniciativa, no cualquiera, no sube lo que viene, no, lo evalúa, lo analiza, analiza la viabilidad, analiza la idoneidad de la o las personas que van a proponer esto y, como decimos, hay un periodo y hay un proceso de cierre que puede ser con o sin resultado positivo. Tipos de crowdfunding. Como decíamos, hay algunos los más digamos, los iniciales, los primitivos, donde era un esquema de donación, no lucrativo, ¿no? Podía no existir, es decir, quizá me podían decir, bueno, yo soy el impulsor del proyecto y digo, bueno, mira,
vamos a hacer una clase individual o vamos a hacer una clase para cada uno, un encuentro con aquellos que aportaron y vamos a tener una conducta de mentoría financiera para cada uno de ellos. No les cobro nada, obviamente, y le doy ese tipo de contraprestación. Es un esquema. Puede ser más parecido a lo que es el esquema 2, ¿sí? Donde en uno pones y en principio no hay nada. Nada más tu satisfacción de colaborar con esta iniciativa. En el 2 ya hay un estímulo adicional de quien ofrece el proyecto y se compromete a algo, se compromete a algo, a devolver algo. Vamos a ver cómo. Hay otros que son esquemas, ya empezamos ya a verlo más del lado estrictamente financiero, esquemas de financiamiento que es deuda, pero de carácter colectivo. ¿Mm? Es una deuda, por lo tanto, hay que devolverla, ¿sí? Hay que devolverla en un tiempo determinado con una tasa de interés, con las características de un pasivo. Y por último, están los esquemas de equity, de capital, donde yo paso a ser socio del proyecto, ¿sí? Es un esquema de asociación en el proyecto. De esto nos vamos a encargar ahora para verlo, ¿no? No es que los dos primeros no tengan tanta trascendencia, sino pensándolo en el tema de negocios, ¿no? Un emprendedor dice, mira, es un emprendedor hoy se financia con algunos préstamos personales, con préstamos que le pueden hacer familiares, con ahorros propios, etcétera, pero en general siempre hay una especie de déficit en el capital inicial. Bueno, decide utilizar este mecanismo. Vamos a ver algunas experiencias. Aquí hay algunas de las empresas que se dedican, como acabamos de mencionar, en el país, en otros lugares. Vamos a hablar no sé si ustedes, yo siempre lo trato de promover, no con mucho éxito, pero en Argentina es muy difícil estudiar económicas y no entrar a mirar, no sé, qué noticias hay en ámbito financiero o en el Infobae profesional o en la plataforma de información económica y financiera que ustedes consulten, ¿no? O les resulte más amigable. Seguramente, o no, habrán visto algunos espacios que dice Content Marketing. ¿Lo vieron así? Es decir, la noticia tiene como una especie de aviso, ¿no? Como que te está indicando que esa noticia que vos podés leer, esa noticia está sostenida o pagada por una organización que le interesa promover eso. ¿Sí? No lo dice, no dice el nombre, pero cuando vos empezás a leer el artículo, empezás a encontrar el nombre de la compañía. ¿Lo han visto? Crowdfunding inmobiliario. ¿Ves? Para los que decíamos hoy que no pueden comprar su casa, esto tampoco le va a servir para comprar su casa, pero van a poder participar de una inversión inmobiliaria sin ser los dueños de un departamento, ¿sí? O de una oficina, pero van a tener como cuotas partes o metros cuadrados, si querés llamar así, de un edificio de oficinas, de los cuales ustedes van a ser propietarios de, no sé, X cantidad de metros, no atribuibles a la oficina del segundo A, ni lo que sea, ¿no? Sino que ustedes van a ser propietarios junto a un conjunto de personas que también han hecho estas inversiones, que pueden ser realizadas en pesos o en dólares, que tienen un tiempo de desarrollo, que prometen dos cosas. Prometen rentas, es decir, que va a haber un flujo porque durante un tiempo esos inmuebles se van a destinar al alquiler, entonces vos vas a recibir una porción de ese alquiler en función de la cantidad de dinero que aportaste originariamente para llevar adelante la iniciativa, y a su vez, si vos, vamos a suponer, el valor de la cuota equivalía a que un metro cuadrado tuviera un costo de $1.500,
y después cuando se vende vale 2.000, vos también vas a beneficiarte con la valorización de esa propiedad. ¿Sí? Flujo y apreciación del activo. Ausencia de riesgo. Vamos acá. Eh, Se entiende esto, ¿no? Yo no estoy comprando un departamento en el Pozo. No estoy comprando ese tipo de cosas. Lo que estoy haciendo es participar junto con un conjunto de personas en un proyecto donde yo compro, vamos a poner así, metros cuadrados, no identificables con ninguna unidad funcional. ¿Sí? Cuando hablo de content management, marketing, perdón, marketing, es que hay empresas que promocionan estas cuestiones y informan básicamente aquella parte más atractiva para el potencial inversor a la hora de difundir estos temas. ¿Qué le interesa al inversor? Que el proyecto obviamente se concluya, se finalice en los términos que estaban previstos, es decir, que se cumplan los tiempos y que se cumplan los rendimientos que se prometen, ¿no? Porque cuando vos haces una inversión, esa inversión, sabes que tiene un riesgo determinado, esto muchas veces lo salteamos, y también eh, la falta de educación financiera hace que nosotros no entendamos debidamente a qué periodo de tiempo se refiere el rendimiento que me dicen que va a tener esa inversión. Una de las más conocidas, esto no estoy haciendo una crítica, sino una lectura crítica de las cuestiones vinculadas al crowdfunding inmobiliario, es Crowdium, ¿no? Bueno, em, acá hay, como siempre en la letra chica de las inversiones, ahí te puede decir, inversiones inmobiliarias con un rendimiento del 30% en dólares. ¿Verdadero o falso? Podría decir uno, ¿no? ¿Es verdadero esto? ¿Será verdad? 30% en dólares. Suena mucho, ¿no? Si vos me decís el 30% en un año, yo te digo salí corriendo. Si vos me decís el 30% en 3 años, punta a punta, yo te diría, miremoslo. Pero miremos esto también, ¿no? Yo destaco en rojo cuestiones que son importantes siempre a la hora de invertir, ¿no? Es decir, esto lo podés ver del lado del inversor como del lado de quien organiza la estructura de financiamiento, ¿no? Bueno, acá dice, no se aseguran rendimientos ni rentabilidad de ningún tipo ni cuantía, ni la devolución del capital invertido. Me parece que son temas interesantes para cualquiera que quiera invertir. Usan mucho el término de la potencialidad y de la falta. Hay algunos temas que son muy interesantes. Dice, ni Craudium ni la compañía fiduciaria, porque están de vuelta, lo que vieron en el primero, fideicomisos financieros, eh, prestan asesoramiento de ningún tipo a los inversores, sin perjuicio de que pueden promover o sugerir, si querés llamar así, evidentemente es una sugerencia, el rendimiento en dólares que podés obtener, ningún tipo de asesoramiento a los inversores que deberán consultar a sus propios asesores, a los contadores, licenciados en administración, expertos en finanzas que están acá, antes de realizar la inversión en los fideicomisos Claudio. Bien. Em, ¿Cómo estamos hasta ahí? La idea es entonces plantear estos productos que existen y ahora, a modo de cierre, vamos a ver un video cortito, ¿sí? Y algo que quizás no sabían. Ustedes me dirán. Ahora se me complica a mí. A ver dónde estamos. Vamos a ir acá. Bueno, estoy bien acá, ¿no? Creo que sí. Esta es una entrevista que se hizo hace un año a Guillermo Moreno, fue secretario de Comercio. No hablo de política, hablo de finanzas. Vamos a ver, esperemos que salga bien.
Es una entrevista sobre economía en general y hay un punto en particular que me interesa resaltar. A ver si se puede. Decime cuál es aparte del soft que tiene, que yo te puedo decir es un soft interesante. ¿Qué es lo que tiene? Un que hizo el terreno del mercado central, donde nosotros queríamos hacer la expansión del puerto de Buenos Aires, que sería Puede ser que no se escuche. se lo regalaron a él. Ese galpón, que hay que ver si no le dieron los créditos. El soft es el stock de Galperín. ¿Cuál es el stock de materia? Que ojo que no estoy hablando mal de usted. A mí me parece. Cuando yo de negocio hago esto, ¿cuál es el stock del propio de él? Yo voy a decir, mira, acá esto lo toco, lo miro, decímelo. Ah, bueno, entonces tenés el soft, está bárbaro. Ese soft te lo acepto. Ahora venime y decime el stock. Pero Mercado Libre agrega valor también, eso claramente la gente lo sí, ve. claro, agrega valor porque te pone el margen. Vamos de vuelta a ver si se escucha mejor. Vamos de vuelta. Yo también me disfruté. Lo tenemos a Galperín que apoya, ¿no? En ese sentido. ¿Pero qué es Galperín? ¿Y qué? ¿El negocio de humo? ¿Cuál es el stock de Galperín? Aparte de su soft. Decime cuál es aparte del soft que tiene, que yo te puedo decir, es un soft interesante. ¿Qué es lo que tiene? Un galpón que hizo en terreno del mercado central, donde nosotros queríamos hacer la extensión del puerto de Buenos Aires, que sería mucho más interesante para la ciudad y todo lo demás. Se lo regalaron a él. Aparte de ese galpón, que hay que ver si no le dieron los créditos para eso, aparte del soft, ¿cuál es el stock de Galperín? ¿Cuál es el stock de material? Y ojo que no estoy hablando mal de a mí me parece bien, lo valoro. Ahora, cuando yo de negocio algo entiendo, vos decime cuál es el stock del propio, del propio. Que vos decís, acá esto lo toco, lo miro, no me vengan con cosas intangibles, decímelo. Ah, bueno, entonces tenés el soft, está bárbaro. Ese soft te lo acepto. Ahora venime y decime el stock. Bueno, pero Mercado Libre agrega valor también, eso claramente la gente lo ve. Sí, claro, agrega valor porque te pone el margen a la mercadería. Yo también en mi distribuidora mayorista agrego valor. La diferencia es que yo tengo stock y él no. Parece que la noción de los activos intangibles, que es lo que mencionábamos al principio eh, de nuestra clase, no está muy presente en la cabeza de muchos todavía, pero no quiero ser política, simplemente parece que en la efusividad de un político, quizás uno entiende también las debilidades y las deficiencias de entender algunos modelos de negocios, ¿no? Es decir, yo creo que el soft debe valer bastante, el soft de Mercado Libre y todo lo que significa Mercado Libre. No es una defensa de Mercado Libre, simplemente es entender, aceptar que aparecieron otros modelos de negocio, ¿no? Bueno, ese es uno. No voy a usar, voy a ir al último, porque ¿a ustedes van al cine? Van al cine. ¿Tienen plataformas de streaming? También. Bueno, ustedes vieron que hace unos meses atrás, en Argentina, cuando asume el presidente Milei, tampoco hago política, pero si tenemos que permitirnos dar los nombres, porque si no es un lío. Y la famosa motosierra, hubo recortes y muchas quejas respecto de el financiamiento que otorgaba el Estado a los proyectos audiovisuales, ¿no? Películas que no tenían, si no venía Universal o Warner Bros. Y decía, bueno, acá están, ¿cuánto sale? 200 millones de dólares, listo, ya acá. ¿Cuánto hay que poner? 500.000 dólares. Nadie ponía el dinero. Em, y de curioso, uno empieza a ver que existen alternativas de financiamiento colaborativo de crowdfunding que seguramente, ahora cuando las veamos, ustedes las van a reconocer. Así que ya estoy entrando de vuelta. Esta me va a resultar un poco más compleja, pero no vamos a perder la esperanza de llegar acá. ¿Conocen a Hernán Casiari? ¿Lo conocen?
No, Ay, ay, ay. sí, Que hay alguno que sí, ya debe conocer, ¿no? sí, 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 sí. Vamos a ver si conocen a este señor. ¿Esta serie la vieron? No me quiero poner poeta porque yo sé que a vos no te gusta, pero tratemos de buscarnos. 17 yo tenía sobrepeso, fumaba como un sapo y estaba a punto de cumplir 45. ¿La vieron? El mejor infarto de mi vida. Hernán Casiari es un escritor que creó, junto con Diego Peretti, un proyecto que se llama Orsay. ¿Sí? Orsay. Y este proyecto, Orsay, se dedica a proyectos audiovisuales. Esta creo que también la deben conocer, ¿no? Sí, 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 sí. Dicen que el ritmo que una es yo creo que estamos en religiosos, porque Podríamos seguir, ¿no? Este es un esquema, el de Orsay, al que uno puede participar, donde el mecanismo es un mecanismo de financiamiento colectivo, ¿no? Ahora va a haber una dibujos animados del Dibu Martínez. No, hay que seguir en esta línea. Eh, este es Cassiari, el que tiene aquí esta remera, este buzo negro. Y esto es interesante. No digo que, como todo en la vida, hay cuestiones relativas, que necesariamente signifique la desaparición de, del financiamiento público de algunas cuestiones, ¿no? Pero sino también aplicar la creatividad para encontrar otros mecanismos, ¿no? En este caso, de financiamiento de proyectos audiovisuales. Esto, fíjense acá, este esquema de 5 pelis eh, se cubre con el financiamiento que aportan casi 4.300 personas, ¿no? Con distintos grados de aporte, aporte para la película en particular, si quieren ser un patrocinador permanente de la iniciativa, de todas las iniciativas que lleva adelante la gente de Orsay. Entonces, cuando uno piensa, dice, me parece que la moraleja final que me interesaría que nos quede a todos, es más, podía invitar, sugerir, si quieren tomar como ejemplo el caso de Orsay para entender la evolución, porque este es un proyecto que tiene algunos años, y algunas películas que quizás no fueron tan famosas o series tan famosas como estas que estamos mencionando, eh, entender que existen instrumentos, existen vehículos que quizás nosotros o no los conocemos o quizás descartamos y nos quedamos con los esquemas tradicionales e ignoramos la aplicabilidad de otras herramientas que nos permiten conseguir los recursos para llevar adelante, no quiero ponerme poético, pero ese sueño, ese proyecto, esa idea que tengo en la cabeza y que no sé cómo financiarla, ¿no? Entonces, existen plataformas, existen, obviamente, Orsay es una plataforma propia, digamos, ya tiene envergadura y prestigio suficiente como para hacerlo por su cuenta, no tengo que ir a Kickstarter para ir a poner dinero en Orsay. Es un proyecto de argentinos y para el mundo, porque el mejor infarto de mi vida se pasó por Disney Plus. Bueno, hay opciones y está bueno, me parece que a medida que uno, no es que tenga que necesariamente imitar, pero sí descubrir, si queremos llamar así, que existen
esquemas que se podrían adaptar a la idea que yo quiero llevar adelante. ¿Mm? La idea es esa, entonces el que quiere ese paso se puede ver los videos de Orsay. Algunos, el de Muchachos está con la voz de Francella, seguramente lo deben conocer. Eh, Son alternativas. Si no, el esquema tradicional lo van a encontrar en las tareas y nosotros esto lo vamos a subir al campus para que nos quede, para consultas, para ver la presentación. Preguntas, si no nos estamos encontrando el miércoles próximo para el tema criptomonedas, con Marcos Zócaro y creo que vamos a tener una sorpresa también al final de un invitado especial. Entonces, si no hay preguntas, nos estamos encontrando el miércoles que viene. Les agradezco mucho que sigan acompañando Finanzas Siglo XXI. Muchas gracias. Chao.